A la doctora Olga Lidia Sanabria Telles, quien participó con la construcción en el presente diplomado que hoy concluye con el tema conciliación laboral. Actualmente funge como directora de los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de México. Nuevamente le damos la bienvenida. Pues un gusto poder estar con gente tan deseosa de aprender. Realmente el diplomado que ustedes cursaron es una ventana. Yo creo que yo me siento muy orgullosa de haber sido parte de él. Le decía ahorita al magistrado, por fin le pusieron cara a quien nos estuvo atormentando durante algunos meses. No sabían quiénes éramos, pero bueno, por eso lo dejamos al final, para no sentirnos mal, créanme. Pero finalmente un reto fuerte, grande. Yo muy orgullosa porque este es un reto para la justicia alternativa. Es la primera vez que con esta reforma en el Estado de México se habla de un centro de conciliación especializado, el cual es de carácter obligatorio, de acuerdo al artículo 123, fracción 20. Y entonces es el sueño de mucha gente que se dedica o que nos dedicamos y amamos a la justicia alternativa. Dar la oportunidad a las partes de conciliar antes de llegar al proceso. Dejarlos acercarse de una manera correcta y adecuada. Cuando se diseña el curso, se piensa en hablar de conflictos como primera etapa del curso. ¿Por qué? Uno de los conflictos más complejos son los conflictos laborales. Estamos hablando que si hacemos un reloj de vida de cada uno de nosotros, desde la hora que nos levantamos hasta la hora que dormimos, el 80% es nuestra labor, como funcionarios judiciales o cualquier labor a la que nosotros decidamos ser parte. Pero finalmente, ¿por qué se vuelve tan complejo hablar de un conflicto laboral? Porque es parte de nuestra vida. Muchos de nosotros inclusive somos aprensivos al trabajo y no podemos vivir sin él. O sea, es una realidad. Y a veces terminamos, llegamos, estamos con la familia y después volvemos a trabajar antes de ir a dormir. Y nos pensamos, y a veces nos vamos a dormir pensando en la actividad laboral, en lo que voy a hacer mañana, en lo que quedó pendiente, en lo que todavía no resuelvo. Por eso el conflicto laboral es algo de lo más complejo de negociar, conciliar o mediar. Cuando se diseñó y se me dio la oportunidad de participar en este bellísimo curso, es una realidad que solamente aquellos que vivimos un conflicto laboral tendríamos que ser los capacitados para tomar la mejor decisión sobre lo que deseamos en esta circunstancia. Es como cuando hablamos en una conciliación de padre-madre, tendremos que ser nosotros los más adecuados por nuestra historia de vida de tomar esa decisión que tenga que ser neutral e imparcial y tomada en valoración de nuestra historia. Por eso, cuando se habla de este módulo, no dejamos y no pensamos dejarlo solamente cerrado a la conciliación, sino se hace primero un recorrido en el conflicto. En el conflicto, su naturaleza, su concepto, los tipos de conflicto, cómo podemos visualizar al conflicto, porque esa es una parte esencial para poder hablar de que vamos a trabajar con un centro especializado o con un organismo descentralizado en una cuestión federal. Pero finalmente un organismo que tendrá la función de buscar que las partes lleguen a un acuerdo antes de llegar al proceso judicial. Y esto entonces abre una oportunidad que resulta de suma importancia para quienes están dentro del conflicto, darse la oportunidad de escuchar. Después de esa parte, se hace una valoración y se abre un esquema muy fuerte de poderles mostrar todos los mecanismos alternativos con los que se puede trabajar. Y se habla de lo que es la negociación, lo que es la conciliación, lo que es la mediación, con la finalidad de abrir un parámetro mucho más amplio
porque finalmente cuando estás dentro de los mecanismos alternativos de conflictos tienes que tener un esquema mayor. El Estado de México es el primer estado a nivel nacional que certifica en materia laboral, no solamente en conciliación, sino también en mediación. La Junta Local de Toluca crea y establece mediadores laborales y no solo conciliadores, con el afán de poder agilizar en un momento determinado la potestad de darle la oportunidad a las partes de generar diálogo, comunicación y sobre todo de trabajar las verdaderas necesidades que se tienen por parte del trabajador, por parte del patrón, y que se pueda abrir un esquema mucho más amplio y más abierto. Eso nos hace pensar en un módulo que pudiera darles a ustedes ese panorama y ese contexto con mayor amplitud y no cerrarlo solamente a la conciliación. Generar un espacio donde ustedes pudieran ver alguna herramienta mayor que pudiera servirles en un momento determinado. Todos nosotros somos negociadores innatos, eso es una realidad. Así como somos seres conflictivos en muchas circunstancias, también somos negociadores innatos. Y si no, pónganse a pensar las miles de ocasiones que han servido de referee entre los amigos, entre la familia, y bueno, somos todavía mejores conciliadores porque somos excelentes dando opciones. Esa es una parte natural del ser humano. Solamente que el mecanismo alternativo lo que hace es pulirla. Cuando buscamos el tercer módulo, o la tercera fase de ese módulo, se busca mostrarles todas las herramientas de las que pueden estar dotados. Y yo me imagino que muchos cuando las escucharon, cuando las empezaron a leer y revisar, son muchas de las que ustedes ya tienen naturales. Son buenos en la escucha activa, muchos. Por eso la gente a veces se acerca a nosotros, porque somos buenos escuchando. Tienen sensibilidad y empatía de poder entender a la gente. Tratamos de ser asertivos. O sea, tenemos y manejamos herramientas que la finalidad del módulo fue conjugarlas para que ustedes las tuvieran todas juntas y darles una idea mucho mayor a cerrarla en un espacio más pequeño. La naturaleza de un módulo de conciliación, de un módulo de justicia alternativa, es abrirles contextos nuevos, pero la realidad de las cosas es que muchas de las circunstancias que están en ellos son naturales a nosotros. Eso es una parte esencial. Nosotros hemos sido conciliadores, negociadores, mediadores, con amigos, con compañeros de trabajo, dentro de nuestras áreas judiciales, con nuestros justiciables, los que somos mediadores o conciliadores, con nuestros mediados, como compañeros de trabajo, nos hemos acercado. Finalmente, era abrir un mundo mucho más detallado de lo que de antemano ustedes ya tienen. Pero esta reforma laboral en particular nos abre un camino diferente y un camino a la justicia alternativa. He leído infinidad de tesis, he participado en muchas de ellas, donde la idea siempre ha sido hablar de la conciliación como un aspecto obligatorio, como un aspecto fino, como un aspecto realmente llevado por un especialista que pueda conducir a las partes de la mejor forma para lograr un acuerdo. El acuerdo que pueda ser mejor en beneficio de ambas partes, donde sea ahora sí el principio de ganar, ganar, la base del mismo. Eso es un gran reto. Y uno de los retos más difíciles que tiene la justicia alternativa, complejo, porque regresamos al capítulo o a la etapa 1, regresamos al conflicto humano, donde estamos vertidos de emociones, donde estamos vertidos de situaciones, de historias de vida que a veces no podemos arrancar. La idea de darles todas estas herramientas, de que las pudieran leer, de que las pudieran reflexionar, era precisamente eso, abrirles un mundo mayor. Ojalá se haya logrado. Me queda claro que hubo un gran esfuerzo en este diplomado
pero también el esfuerzo que nosotros buscamos con esta nueva innovación, la visión que tuvo la Escuela Judicial tan acertada de acercar por primera vez un diplomado de esta naturaleza, nos abre muchas puertas. Esa fue la forma en que se diseña este módulo en particular, en realidad buscando algo tan innovador, pero tan natural y tan apegado a un ser humano, pero realmente que en una materia judicial, y verlo por primera vez como un órgano independiente, resulta de suma importancia para quienes trabajamos mecanismos alternativos. Para nosotros ha sido una situación muy controversial por el principio de voluntariedad, pero con la reforma, lógicamente, el principio de voluntariedad ya no es parte dentro de la materia laboral. Dentro de la materia judicial es uno de los principios claves, pero dentro de la materia laboral no se encuentra establecido el principio de voluntariedad. Por lo tanto, al no permanecer, se le da la cabida a volverse no un derecho potestativo, sino un derecho obligatorio para quienes van a participar y en consecuencia dar la oportunidad. Diría el doctor Amandi, esperaremos el segundo piso para ver cómo va a quedar la reforma y realmente cuál es la expectativa con la que van a funcionar estos centros de conciliación especializados y ver en realidad cuál sería la temática total. He leído por ahí algunas propuestas bastante interesantes que han salido como un proyecto, pero pues todavía no está definido. Pero la idea del módulo fue generarles esa sensación de buscar más allá que una conciliación y que un acuerdo, sino en realidad hablar de una mediación para buscar el punto sensible de la necesidad humana, porque eso es lo que hace la mediación, pero también de alcanzar en un momento determinado esas negociaciones de las que todos somos y buscamos obtener un beneficio. Es una cadena. En realidad, los tres temas son una cadena cuando se manejan de forma adecuada y conveniente hacia las partes. Así es como se trabajó el módulo. No me queda más que de verdad agradecer y sobre todo sentirme muy orgullosa. Ahora yo también conozco las caras, solamente no las platicaban, pero es genial ver a gente que tenga ese interés, esa motivación de siempre darnos la oportunidad de aprender y de que también a nosotros, Escuela Judicial, nos da la oportunidad de poner un granito de arena. Los que pusimos un granito de arena, lógico, no pudimos ya estar del otro lado, pero de verdad, muchas felicidades, porque es un gran esfuerzo, porque sabemos que todos tenemos a veces muchas cargas laborales, y hablando de cargas, pues aparte del reloj, de volver a ocupar tareas, pues también era dedicarse un rato al diplomado, bajar, estudiar, y yo creo que eso siempre merece el reconocimiento de todos nosotros, como docentes, pero también como compañeros de trabajo. Entonces, mi más sincera felicitación y muchísimas gracias por permitirme, doctor, participar. A la maestra que siempre nos invita, Dulce, que siempre nos ha considerado. Muchísimas gracias a todos, felicidades, disfrútenlo, que se vaya, sí, también un ratito a la egoterapia, tampoco no nos hace daño de repente, sí, disfrútenlo tantito, porque son pioneros en algo muy importante y eso también se tiene que disfrutar. Muchas felicidades, compañeros, bonita tarde a todos. Haga uso de la palabra al maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, consejero de la Judicatura del Estado de México, quien nos brindará un mensaje conclusivo en el contexto del diplomado que hoy concluye, relativo a la implementación de la reforma laboral en México, y a quien desde luego hemos de reconocerle el mayúsculo esfuerzo que desde su llegada al Poder Judicial del Estado de México ha venido realizando para desarrollar proyectos de capacitación en la materia laboral, como lo han sido las jornadas sobre la reforma laboral en México que están próximas a concluir, y el tercer Congreso Nacional sobre Educación Judicial que tuvo como tema las reformas laborales y su aplicación en el Estado mexicano, y quien además es alumno de este diplomado que hoy concluye.
Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar hoy aquí con ustedes en representación de nuestro señor presidente, el doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del tribunal. Y en esa lógica quiero agradecerle a mis amigos, y así me referiré, Aarón, Ramira, Víctor, Mario, estimadísima doctora, es un gusto estar con todos ustedes. Y si bien había preparado unas palabras concretamente alusivas a la conclusión de este diplomado, advierto que la pretensión primordial de algunos de ustedes, espero será, integrarse a los que eventualmente podrán ser los nuevos órganos jurisdiccionales especializados en materia de trabajo. Y en esa lógica me gustaría, de manera conclusiva, y tomando en consideración la profundidad de las explicaciones que cada uno de los amables ponentes han dado sobre el contenido del diplomado, dar a la mejor alguna primera aproximación a la dimensión constitucional del derecho del trabajo, que si bien es una de las materias que mayor regulación tiene, poco ha sido explorada, y desde la propia Carta Fundante del Estado Mexicano nos da una serie de competencias propias que tenemos que tener con absoluta claridad para saber si eventualmente los órganos especializados en materia de trabajo que se creen en el Estado de México serán o no competentes para conocer de determinadas circunstancias. Y en la reforma de 24 de febrero del año 2017, me parece que es una de las reformas de más calado en materia de trabajo. Sin duda, la más profunda desde hace 100 años. Este modelo tripartita de justicia laboral mexicano, que nos dio paz social, nos dio paz laboral durante casi 100 años, el modelo se agotó. Recordarán ustedes que en 1917, y esto ha sido algo largamente ya discutido, en 1917 no se pretendía por el constituyente que tuviéramos un artículo 123 que tuviera una regulación constitucional específica para la materia de trabajo, sino por el contrario, lo que pretendía ser de origen el constituyente de 1617 era exclusivamente modernizar el artículo 5 de la Constitución de 1857. Sin embargo, fue tal el reclamo social que finalmente determinamos crear la primera, y de la que nos sentimos profundamente orgullosos, la primera constitución de corte social de la historia, donde, por ejemplo, se creó para solucionar las controversias laborales el tripartismo, y como bien lo dijo Mario, con anterioridad a la Constitución de 17, las controversias de índole laboral las resolvía el Poder Judicial precisamente. Sin embargo, fíjense, por la desconfianza que en aquel momento histórico le tenían al Poder Judicial, determinaron que debía ser un tribunal de clases, el que resolviera las controversias. Y efectivamente, no fue sino hasta 1931 cuando se intentó por primera vez darle la calidad de tribunal a las juntas. Primero pensaron que deberían ser órganos de amigable composición. Esta organización tripartita, de la que nos sentíamos profundamente orgullosos, fíjense que incluso inspiró el modelo de la Organización Internacional del Trabajo, que precisamente es una organización tripartita. Bien, por virtud de la reforma constitucional de 24 de febrero del año 2017, se crea un nuevo paradigma en materia de derecho del trabajo, concretamente en la autoridad encargada de resolver las controversias. Aquí hago un pequeño paréntesis para dejar en claro la unanimidad, o no unanimidad, pero el gran acuerdo que había entre las fuerzas políticas en el órgano político deliberante cuando esta iniciativa de parte del Ejecutivo se presentó. Esta iniciativa fue presentada el 28 de abril de 2016 por el señor presidente de la República e instó el Poder Reformador de la Constitución para que, concretamente en lo que interesa, se reformara el artículo 123, apartado A, fracción 20, que no había sido reformado nunca desde la Constitución de 17. Pero vean ustedes, el 13 de octubre de 2016 se dictamina por la Cámara de Diputados con 99 votos a favor, 0 en contra. El 4 de noviembre del propio año se dictamina en la Cámara de Diputados con 379 votos a favor, 2 en contra y 19 abstenciones de 500 posibles, de lo que se advierte una clara aprobación de las fuerzas políticas integrantes de la Cámara, tanto de diputados como de senadores, para el impulso a esta reforma constitucional. Bien, el artículo 123, apartado A, fracción 20, de manera categórica señala, en lo que interesa,
que los conflictos, dice de manera categórica, la resolución de controversias entre patrones y trabajadores, quiere decir nada más, la solución de controversias entre patrones y trabajadores será dirimida por los tribunales laborales, así lo dice de manera categórica, que parece ser que la intención es que sean juzgados de lo laboral. Sin embargo, la Constitución señala que serán los tribunales de lo laborales creados por Poder Judicial de la Federación o los poderes judiciales de las entidades federativas, según corresponda, que sí, a cuyos integrantes deberán reunir los requisitos que establece el artículo 94 y 97. ¿Para qué? 94 y 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para aquellos que se irán a ser titulares de los órganos especializados en materia de trabajo de Poder Judicial de la Federación, de manera que deberán pasar los exámenes que implemente el Instituto de la Judicatura Federal para la selección de titulares, y eventualmente la lista de vencedores será publicada por el Consejo de la Judicatura Federal. Lo propio ocurrirá con los poderes judiciales locales, siguiendo los requisitos del 116, fracción tercera de la Constitución. ¿Qué dice el 116, fracción tercera? Ese artículo señala de manera categórica cómo es que funcionan los poderes judiciales locales, y de la misma manera pues hará una serie de exámenes por parte de la Escuela Judicial, y eventualmente el Consejo de la Judicatura Local hará la determinación de quienes finalmente serán los titulares de dichos órganos jurisdiccionales. Previo a acudir a etapa judicial, como bien lo decía la doctora, debemos acudir a una etapa prejudicial, donde necesariamente tendremos que agotar una audiencia conciliatoria. Eso no quiere decir que estemos obligados a conciliar, simplemente a acudir a esta etapa conciliatoria. Recordamos que hay dos tipos básicos de solución de controversias: las autocompositivas y las heterocompositivas. Dentro de las maneras autocompositivas está precisamente la conciliación, que me parece que apostar a este tipo de medios alternos es ampliamente benéfico, porque recordarán ustedes que, por ejemplo, en materia de trabajo, el vínculo que une al patrón y al trabajador siempre es un contrato de trabajo, que por su naturaleza, para los que sean civilistas, es un contrato conmutativo y sinalagmático, de manera que las partes dan contraprestaciones recíprocas. En caso de un conflicto de trabajo, para la solución de una controversia, recordarán ustedes que uno de los principios básicos de los contratos es la voluntariedad de las partes. Las partes se obligan en la forma y términos que quieren hacerlo. En esa lógica, si un tercero, tratándose por ejemplo de una manera heterocompositiva de solución de controversias, te dice que tú debes pagar, pensemos, 100,000 pesos, eventualmente podrías no tener dicha cantidad. Sin embargo, en etapa conciliatoria, si tú te pones de acuerdo con tu contraparte en la forma y términos en los que habrás de cumplir con dicha obligación, es probable que sí cumplas con los extremos de la obligación a tu cargo, porque perfectamente podrían pactar que pagarás 10,000 pesos mensuales hasta llegar a la cantidad correspondiente, de manera que se da una solución inteligente en esa medida. Veamos entonces que efectivamente dicen que solo tendrás que acudir a una etapa conciliatoria en la que será obligatoria una sola audiencia. No te obligan a conciliar, tú puedes perfectamente decir que no concilias. El verdadero problema aquí que se ha dado en sede académica, la discusión académica ha sido: ¿qué vamos a hacer? Debemos presentar la demanda en sede conciliatoria y con esa demanda, permítanme la expresión, mostrar todo lo que tenemos para que eventualmente la parte demandada dijera: no me interesa conciliar. O en esa misma medida también la parte demandada tendría que estar obligada a mostrar sus cargos y a decir qué pruebas eventualmente podría tener de su intención. Ese es un aspecto que deberá resolverse en la regulación infraconstitucional, en la ley secundaria que eventualmente se emita. ¿Qué sucede entonces? Debemos tener claridad de la posibilidad de que se alarguen injustificadamente la etapa conciliatoria. ¿Cómo hacemos para evitar que en etapa conciliatoria, como bien lo dice la propia Constitución, solo la primera audiencia es obligatoria, la demás será a voluntad de las partes seguir acudiendo a dicha instancia? ¿Cómo hacemos para evitar que traigan al trabajador, pensemos, en una y en otra y en otra audiencia, y finalmente el patrón decida no conciliar, o al revés, que el trabajador traiga al patrón en una y en otra audiencia con la intención de correr los salarios caídos el máximo posible, que tenemos del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo? Ustedes saben que es hasta un año, y luego habrá alguna capitalización de interés hasta el 9%. Sin embargo, veamos pues que parece ser que la legislación infraconstitucional, y esto desde luego podría cambiar, pero en la legislación infraconstitucional deberán poner algún remedio a ello. Parece ser que la máxima de la experiencia ha dicho que con un mes es suficiente para conciliar. Si en un mes no logran conciliar, deberemos pasar necesariamente a etapa judicial.
En lo local, bien decía la doctora, la conciliación será realizada precisamente por centros especializados que tendrán autonomía técnica, presupuestaria y de gestión. En lo federal será por virtud de un organismo descentralizado que se realice esta función conciliatoria, pero también, y creo que la parte más importante de este organismo descentralizado, tendrá a su cargo el registro sindical de todo el país. Hasta el día de hoy el registro sindical, por cuanto hace a las organizaciones federales, lo hace la Secretaría del Trabajo por conducto de la Dirección General de Asociaciones. Y en lo local lo hacen las juntas locales de conciliación y arbitraje. Bueno, ello no más sucederá. En la inteligencia que será el organismo descentralizado el encargado del registro sindical en todo el país. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un sindicato en Campeche, un sindicato en Nuevo León, con independencia de su tamaño, o una confederación del tamaño de CTM, o de CROC, o etcétera, todo el registro sindical caerá en un solo organismo descentralizado. ¿Y cuál es la naturaleza propia de ese organismo descentralizado? La naturaleza de ese organismo descentralizado, técnicamente, al estar prevista en la Constitución, es un órgano de relevancia constitucional, precisamente porque se encuentra prevista una norma fundante del Estado mexicano. Su competencia básica está dada precisamente en la Constitución, lo que lo hace insuprimible para el legislador ordinario, pero se encuentra adscrito a uno de los poderes básicos del Estado, en este caso al Ejecutivo. ¿Para qué? Para que el Ejecutivo tenga rectoría sobre las determinaciones que eventualmente podrá tomar el órgano descentralizado. Y esto, cualquiera que no entienda el diseño constitucional mexicano podría decir que es un verdadero despropósito, pero ¿qué dijo sobre el particular la Corte? En la jurisprudencia 179 del 2012 dijo: organismos descentralizados, aunque no integran la administración pública centralizada, forman parte del poder ejecutivo en sentido amplio. Y en lo que interesa dijo: lo anterior es así porque la descentralización consiste en una técnica de organización jurídica para encomendar actividades estatales delegables a entidades estructuralmente separadas de la administración pública centralizada, pero formando junto con ella el concepto total e íntegro de administración pública, sin que la circunstancia de que los organismos descentralizados cuenten con personalidad jurídica propia signifique que su actuación sea libre y exenta de todo control, toda vez que dicha actividad y sus decisiones se identifican con las finalidades de la administración central y del Poder Ejecutivo. Además de que la ley establece que su control se ejerce por aquel y que sus órganos directivos deben integrarlos personas ligadas a la administración central, con la finalidad de lograr una orientación del Estado en su rumbo. Con lo cual, si bien son autónomos, no opera una relación jerárquica respecto de ellos, continúan subordinados a la administración centralizada indirectamente. Como ven, este nuevo organismo descentralizado, que si bien tendrá no una dependencia jerárquica con el titular del Ejecutivo, sí tendrá una dependencia mediata. Y eso permitirá que la dimensión política del derecho al trabajo, el derecho al trabajo tiene dos dimensiones perfectamente identificadas: la dimensión política y la dimensión propiamente jurisdiccional. ¿Cuál es la dimensión política? La dimensión política se da en el registro sindical. Si tú eres el gobernador de cualquier entidad federativa, la que tú me digas, tú estás interesado en saber qué organizaciones sindicales son las que propiamente tienen mayor influencia en tu estado, porque de la paz laboral dependerá eventualmente que se instalen nuevos centros de trabajo, y de la instalación de nuevos centros de trabajo dependerá, en su caso, la creación de nuevos empleos, y entre más empleos tengas, tendrás más prosperidad económica. Es una dimensión eminentemente política. En cambio, la cuestión propiamente jurisdiccional corresponde más a Poder Judicial que al Poder Ejecutivo donde se encontraba. Lo digo de manera muy respetuosa: el Poder Ejecutivo está más interesado en la dimensión política que en la dimensión propiamente jurisdiccional, además que, atendiendo al principio tradicional de la división de poderes, corresponde precisamente al Poder Judicial dirimir las controversias que respecto de la relación de trabajo eventualmente se susciten. ¿Quién será quienes eventualmente tengan que resolver estas controversias? Pues jueces especializados. Yo creo que quienes tendrán una formación específica para resolver cualquier controversia, tanto individual como colectiva, deberán ser jueces absolutamente autónomos e independientes. En esa lógica, yo creo que el tripartismo ha dejado de responder a la lógica que lo inspiró en 1917. Como vemos, es un cambio de paradigma, es un cambio de paradigma de gran calado. La justicia laboral se ha transformado, es derecho vigente. El régimen transitorio, en su primer artículo, señala que entra en vigor precisamente al día siguiente de su publicación, de manera que es derecho positivo. Sin embargo, precisamente en este régimen transitorio
transitorio se dice que hasta en tanto se creen los nuevos tribunales laborales y los nuevos centros y este organismo descentralizado encargado del registro sindical y de la conciliación, las autoridades laborales que actualmente se encuentran en operación continuarán haciéndolo hasta que precisamente estos nuevos autoridades laborales se creen. Yo los felicito muchísimo por este diplomado, por esta primera aproximación al mundo del trabajo, que como ven es una dimensión verdaderamente compleja. Yo celebro que esté el señor magistrado presidente don Sergio Javier Medina Peñalosa tan interesado, un hombre vanguardista, un hombre preocupado por la capacitación de sus trabajadores, un hombre preocupado por el bienestar del Estado de México y de manera muy particular de los gobernados que eventualmente ocurran al tribunal a solicitar justicia. Yo celebro la instrucción que le dio tanto al señor director de la Escuela Judicial como a los compañeros que crearon cada uno de los módulos específicos de este diplomado, la preocupación por empezar a capacitar al personal que eventualmente será quienes sean los operadores de este nuevo sistema de justicia laboral. Muchísimas felicidades y enhorabuena. Bueno, ahora daremos paso a el periodo de preguntas y respuestas. Si sugieren alguna pregunta que quieran formular, están a su disposición los formatos. Por el momento me hicieron llegar únicamente una pregunta con la que voy a dar paso, en lo que formulan algunas nuevas. Esta pregunta la formula Gerardo Senil Jarda y va dirigida al magistrado Mario Eduardo Navarro Cabrera. Es correcto, magistrado. Y pregunta, bajo su consideración a efecto de cumplir con la reforma constitucional en materia laboral, ¿cuáles serán las modificaciones que se realizarán a las normas jurídicas sustantivas y adjetivas en la disciplina? Muchísimas gracias. Pues todo, realmente no se ha visualizado nada porque la reforma secundaria, la legislación secundaria está vigente. Como bien lo comentaba hace un momento el señor consejero de la Judicatura aquí del Estado, esa reforma que de suyo fue una de las más importantes a través de más de 100 años de la existencia del tripartismo, ahora nos viene a cambiar el paradigma. Y han habido muchas propuestas por parte de las comisiones que están representadas, en las comisiones partidistas que están representadas en el Senado de la República, para efecto de presentar una modificación a las normas secundarias. Sustantivamente se modificará la Ley Federal del Trabajo, eso es indubitable. Procedimentalmente sucederá, se hablaba de la creación, originalmente se hablaba de la creación de un código de procedimientos laborales, pero no va a ser así. Realmente van a haber modificaciones a la ley, a la legislación federal del trabajo. Han habido reformas al artículo 23, al artículo 107, que son las reformas que constitucionalmente han transitado ya propiamente, porque como se ha comentado es derecho positivo, han transitado ya la justicia laboral propiamente al Poder Judicial, pero estamos todavía en ese periodo del que dependemos no solo de factores sociales, no solamente dependemos de un destrabe en la Cámara, sino de circunstancias políticas fundamentales en nuestro país. Va a ser decisivo lo que suceda el domingo en el proceso eleccionario en nuestro país para poder definir qué es lo que va a pasar. Va a ser decisivo para esta reforma secundaria de la que nos están cuestionando lo que suceda con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, como sucedió con el TTP. Escucharon ustedes que los canadienses estaban haciendo una sugerencia que deberían de nivelarse los salarios en México porque están muy abajo, la mano de obra es demasiado barata y no hay condiciones de competitividad entre los tres países, por eso las transnacionales vienen a México porque pagan mano de obra barata. Yo creo que todo eso tiene que vislumbrarse y tiene que vaciarse en esa legislación
de naturaleza secundaria, pero creo que está en el vacío. Es decir, ahorita la moneda está en el aire, es todo y nada a la vez. Eso es lo que yo estimo que va a suceder. Muchas gracias. Hay una pregunta que formula para el señor consejero maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, Marilyn Marisol Sánchez Cataño. Marilyn pregunta, señor consejero, dentro de un proceso laboral, ¿podrá haber conciliación en los centros de mediación del Poder Judicial del Estado de México? A ver, en principio se pretende que en etapa prejudicial acudamos a este centro conciliatorio. Sin embargo, como sucede hasta el día de hoy, desde luego, ya obviamente en etapa de juicio ordinario laboral, podrás acudir a una conciliación sin ningún problema. Yo no veo ninguna limitante para que eso suceda. Máximo que en todo este paquete de reformas de justicia cotidiana presentadas por el presidente de la República, este paquete se denominó de justicia cotidiana todo aquello que era ajeno a lo laboral. Y dentro de este paquete de justicia cotidiana también se pretende privilegiar todos los mecanismos alternos de solución de controversias. Yo creo que eventualmente nuestros centros de mediación tendrán una alta carga en los juicios laborales, máximo porque hay voces muy serias de la academia, muy serias de la academia, que están haciendo fuerte presión para que la regulación infraconstitucional, pues en la ley secundaria, la ley federal del trabajo, como quiera que se vaya a llamar la nueva ley del trabajo, ya se dé una verdadera valía a la mediación, sobre todo a la privada, porque no hay dinero que alcance para crear juzgado tras juzgado y tribunal tras tribunal. De manera que si privilegiamos la solución de las controversias, precisamente a través de mecanismos alternos como puede ser la mediación privada, podemos crear una nueva beta de oportunidad profesional para nuestros mediadores privados, que haciendo uso de sus recursos propios, incluso de sus instalaciones, podrán prestar un servicio de excelencia en beneficio de la sociedad mexiquense. Yo creo que, sin duda, tanto la mediación privada como la mediación que realizamos dentro de los centros especializados del Poder Judicial, yo cuando menos haría votos porque la regulación infraconstitucional todo ello sucediera. Ahorita nos hacen llegar una pregunta más, están terminando la de formular, y mientras tanto si alguien más se anima a formularla. Es que sí, en realidad una de las limitantes que se establecía fuertemente para los centros de mediación era precisamente que no podíamos participar en asuntos laborales. Fue uno de los motivos por los que se certificó a conciliadores laborales con la característica de mediación, pero con la apertura de la reforma, lo que platicábamos, aquí al momento que se abre la reforma, va a poder permitir, ya tenemos 19 centros constituidos, armados. Estamos hablando que el Poder Judicial ya cuenta con un área especializada en mediación y conciliación, de la cual podría hacer uso y que a su vez ya con compañeros que están en esta parte de especialización, pues solamente sería como una cereza del pastel, volver a capacitar en esa rama para darle las herramientas mucho más específicas y poder abrir en esa consideración. Bueno, es una opinión muy personal que podría ser y que en realidad yo valoro que ya se cuenta con una infraestructura muy fuerte. Los centros de mediación, después de 16 años, es una estructura fuerte, consolidada para poder recibir esa parte. Y lo único que sí faltaría, lógicamente, por el impacto y la naturaleza, sería el poder considerar mayores especialistas solamente en esa área, porque el conflicto laboral sí tiene, lo que les decía, tiene un punto de equilibrio que necesita trabajarse por especialistas.
Solamente complementando un comentario que hacía el consejero de una manera muy interesante, mucho del número de sesiones o del número de audiencias conciliatorias que se tendrán que llevar, más que mucha gente decía que para poner ese límite, más que un límite de tiempo, para no ingresar nuevamente a presionar al órgano judicial en tiempos, se estableciera un número de audiencias conciliatorias que no podría pasar, y por ahí vi uno de los proyectos que no podría pasar de 5. Ese es uno de los candados fuertes que están poniendo, que las audiencias conciliatorias no sean mayores de 5. Ya que me prestaron el micrófono, perdón, creo que me faltó hacer un reconocimiento muy especial, y sí lo quiero hacer al maestro Arturo, quien nos ha acompañado durante todo el proceso, quienes ha estado con nosotros, latigueándonos a veces, bueno, poquito, pero que la verdad su interés por nosotros y creo que también por ustedes ha sido muy grande. Creo que fue un reconocimiento que me faltó hace rato. Es que no lo vi, maestro, se me movió del lugar y de repente se me fue. El maestro Arturo Cruz, de verdad, muchas gracias porque fue quien nos estuvo apoyando en toda esta parte de la plataforma, a nosotros, a ustedes. Entonces creo que nos faltaba ese reconocimiento que no se debe de ir, de verdad. Y bueno, complementándole al consejero, yo estoy de acuerdo con él, de verdad ya tenemos una infraestructura muy fuerte. Pues doctora, nuevamente le van a pedir que haga uso de la palabra. Verónica Cecilia Herrera Castillo, y ella le pregunta, doctora, si bien la conciliación es obligatoria, el mobbing será materia de conciliación, tomando en consideración que hay una víctima y en materia familiar, la violencia familiar no es motivo de conciliación en este. Es que ahí, licenciada Vera, estamos hablando de una situación muy diferente. No entra dentro de este esquema todavía. En materia de violencia familiar, efectivamente no hay mediación, pero sí tenemos justicia restaurativa. O sea, no podemos mediar, pero sí podemos llevar procesos restaurativos. La restauración es una materia que no solamente implica a la materia penal, a la materia familiar o a la materia escolar, también implica la materia laboral. La justicia restaurativa en un momento determinado, inclusive apoyando la idea del señor consejero, dentro de los centros de mediación tenemos a restauradores. Entonces, esos temas en realidad son motivo de procesos de restauración y es una situación de innovación del Estado de México, porque realmente la restauración humana considero que es el proceso más difícil que puede existir, pero que ese tipo de situaciones laborales lo ameritan, junto con el bullying, porque en el bullying no hacemos mediación, el bullying no es objeto de mediación, el bullying es objeto de restauración escolar. Entonces lo mismo pasaría en la materia, no entraría en el área en esta área laboral, en esta situación, pero créame que dentro de la restauración podría ser un punto de diferencia en muchos centros laborales donde se vive, porque es una realidad que sí se vive. Entonces podría ser una opción que, inclusive hablando de esa cuestión de completez que tienen los centros de mediación, el centro estatal, pues sería esa parte, y a lo mejor comprometiendo a la directora de certificación que la acabo de ver, pues en esa parte tendría que certificar también en restauración laboral, ya anexando, pero esa materia, esa situación es como el bullying, son cuestiones de restauración, ni siquiera de mediación y conciliación. La violencia tampoco, es muy clara la ley de víctimas, no podemos hacerlo, pero el Estado de México es el más innovador en este tema de restauración a nivel nacional. Ahí estamos con pininos y con algunos detallitos, pero hemos hecho nuestro mejor esfuerzo por trabajar en la restauración humana y superar de la mediación a la justicia restaurativa. Entonces sí, esa sería la respuesta, maestra. ¿Alguien más que desee formular una pregunta, inclusive desde su lugar, a viva voz, para no complicar el... Bueno, en el caso
siguiendo un poco todo este tema, ¿no?, que nos impacta de mediación, que además tendrá que ser exitoso para que funcione todo el proceso de cambio en la impartición de justicia, esta transición. Mi pregunta concreta, así con el carácter que se le está dando a la posibilidad de esa conciliación como cosa juzgada, ¿quién va a llevar a cabo la ejecución en caso de incumplimiento? A ver, ese es un tema no resuelto, eso ha sido un tema largamente discutido, concretamente el artículo 123, apartado párrafo fracción 20, párrafo tercero de la Constitución señala de manera categórica que los acuerdos que se lleguen eventualmente en etapa conciliatoria tendrán la categoría de cosa juzgada. Y el primer tema que salió en la academia es: le están dando la categoría a una determinación emitida por autoridad judicial a una cuestión que se resolvió en etapa prejudicial. Sí, recuerden que, como todo lo que está previsto en la Constitución es el conjunto de valores y principios que nos dan coherencia como nación. Es en esa misma medida la fuente legitimizadora de la actuación de la autoridad y por el mismo motivo es su fuente de legitimación. Luego, cualquier actuación de la autoridad que no corresponda con el marco constitucional mexicano deberá ser expulsada y no podrá afectar a un gobernador local. En esa lógica, entonces, nosotros como sociedad nos pusimos de acuerdo en las reglas que quisimos darnos. Y dentro de estas reglas determinamos cambiar de paradigma, con todos los asegúnes académicos que ello suponga, con todos los asegúnes académicos, porque precisamente estamos diciendo que ante una autoridad administrativa, lo que acuerden las partes tendrá la categoría de cosa juzgada. ¿Y para qué me hicieron? Es una solución más política que jurídica, porque a nada práctico llegaría acudir a una etapa conciliatoria donde vas a platicar con alguien y luego nadie estuviera obligado a cumplir. Se prestaría precisamente a hacer perder el tiempo a cualquiera de las partes, incluso a ambas, y a que el Estado gastara de manera indiscriminada, precisamente haciendo el efecto que pretendió evitar. Pretendió evitar que los tribunales se saturen de asuntos, porque si tú, por ejemplo, te deben horas extras, y pensemos que lo que demanda son 6,000 pesos de pago de horas extras, sale muchísimo más caro poner en movimiento todo el aparato jurisdiccional para que resuelvan si te deben los 6,000 pesos o no. Es muchísimo más caro la tramitación del juicio si tomas en cuenta el valor ponderado del negocio, que así se toma como valor ponderado del negocio. Si involucras todos los salarios del personal del juzgado, del juez, la luz, la renta del inmueble, el pago de agua, etc. Es muchísimo más caro para el Estado. Máxime porque hay un estudio que dice que el promedio de los juicios laborales desde la demanda hasta su archivo definitivo es de 3 años, 6 meses. De manera que por 6 horas, por 6,000 pesos de horas extras, a lo mejor podría ser muy caro, porque tú te vas al juicio ordinario laboral o te vas a ir al juicio de amparo y ahí pues, a lo mejor te echas un año en el juicio ordinario laboral, 6 meses en el juicio de amparo y luego otro año en la etapa de ejecución. A lo mejor era mucho más fácil que pudieras, de acuerdo con tu patrón, y dijeran: a ver, pues te debo tal cantidad, te la pago de esta forma, y eventualmente la pudieras aceptar. ¿Quién será el obligado a la etapa de ejecución? Es un tema que no está resuelto. La Constitución lo dice de manera categórica, que será en la ley secundaria en donde se establecerán los mecanismos para la ejecución. Yo creo que esto podrá ser, lo digo auténticamente porque así lo creo, pero lo he platicado con las voces involucradas en el tema, y desde luego pues, el órgano político deliberante podrá determinar otra cosa, pero yo creo que se pretende hacer alguna cosa similar a lo que sucede con la mediación privada en la Ciudad de México, que tú acudes a mediación y el convenio se inscribe, y una vez que ese convenio es inscrito puede ser ejecutable vía premios o sillando un juez, pero será porque de otra manera me parece poco práctico. Tendrías que prever mecanismos dentro del propio organismo descentralizado para ejecutar, a lo mejor tener ahí personal, o sea, un ministro ejecutor, una cosa así, y ya me parece muy complicado que ello pueda suceder. Pero la legislación infraconstitucional podrá determinar lo que estime pertinente sobre el particular. Muchas gracias, consejero. Había una última pregunta, ¿la quieren formular? Adelante. Tomando en cuenta la lógica de la experiencia y de que el derecho constantemente está mutando, sí, y atendiendo a la falta de experiencia personal, bueno,
estas prácticas de derecho laboral son, después de la facultad, es nuevo para mí. ¿Usted cree que verdaderamente el criterio del juzgador va a ponderar en las decisiones? O, tomando en cuenta que, por ejemplo, yo soy civilista, ¿no? Y en materia civil es muy rígida la ley, y por ejemplo en materia familiar sí te da opción a que puedas dar tu criterio. Entonces mi pregunta es, ¿el criterio del juez sí va a ponderar en las determinaciones? Si es amplio la legislación o la experiencia que usted ha tenido en la materia, la legislación da para que el criterio del juzgador sea amplio y pueda ponderar de acuerdo a, pues no sé, las convenciones. No, claro, eso es derecho positivo. Sí, ok, gracias. A ver, tu pregunta va como para 6 horas de conferencia, pero ahí va. Trataré de hacerlo de manera brevísima porque tienes 3 puntos, digamos, neurálgicos. La primera, el derecho muta, desde luego, decía Gustavo Zagrebski en su libro El derecho dúctil. El derecho cambia, el derecho es dinámico, el derecho no es lo mismo como lo estudió mi padre, que como lo estudié yo, y seguramente no será como lo estudiarán mis hijos. Recordarán ustedes que si hubiéramos tenido esta plática hace 20 años, hubieras hablado, por ejemplo, de sociedades mercantiles, una mercantilista, tú hubieras dicho que una sociedad formada por una sola persona, te hubieran sacado del salón, dicho una sociedad es cuando menos 2 o más personas, ¿no? Y hoy tenemos la sociedad, la SAT, ¿no? La sociedad por acciones simplificadas, es una sola persona. Y si hubiéramos hablado de derecho familiar, por ejemplo, y hubieras platicado de la adopción monoparental o del matrimonio del mismo sexo, te hubieran sacado del salón. Y si hubieras hablado hace 20 años, precisamente de la ejecutoria que señaló el doctor Víctor Rojas, en la que el SINACTA, el Sindicato de Controladores Aéreos, reclama la inconvencionalidad del artículo 69 de la ley burocrática que prohibía los actos de elección en los sindicatos. Y lo que dijo la Corte es, el artículo 123, apartado B, fracción décima, en consonancia con el convenio 87 de OIT sobre libertad sindical, permite 4 cosas así rápidamente: la libertad de asociación sin autorización previa. Y ahorita les digo eso de la asociación. Segundo, la facultad de redactar tus estatutos. Tercero, la facultad de elegir a tus representantes. Y cuarto, la facultad de pertenecer o no pertenecer a un sindicato determinado. Recordarán ustedes que con anterioridad, cuando entrabas a trabajar en una dependencia burocrática, si había sindicato en esa dependencia, desde el día 1 era sindicalizado y nadie te preguntaba si querías o no. Bueno, en esta facultad de elegir a tus representantes fue que declararon inconvencional el artículo 69 de la ley burocrática. Dijeron, es la absoluta libertad del gremio de redactar sus estatutos y elegir a sus dirigentes quien les podrá fijar los alcances de la norma estatutaria, que será aquella norma que rija al interior de su vida sindical, la pertinencia o no de que se elija un líder sindical según las conveniencias de esa organización gremial, de manera que no lo podemos limitar desde la legislación ordinaria, y por eso se declaró inconvencional. Y a partir de ahí, bueno, pues ha habido una serie de reelecciones sucesivas en diversos sindicatos burocráticos, cosa que en 1980, por ejemplo, estaba prohibido, y en 1998 también. A partir de 1999 acá se permite. Como ves, sí, el derecho es dinámico. Ahora, el derecho al trabajo, a ver, yo también soy civilista, más que chambeador del derecho al trabajo. A mí no me cree que más me gusta el derecho civil, precisamente. El derecho al trabajo por naturaleza es un derecho nivelador. ¿Qué supone eso? ¿Qué pretende el derecho del trabajo? Por eso digo que esto da para 6 horas de conferencia, pero el derecho del trabajo lo que pretende es poner en igualdad de circunstancias a patrones y trabajadores, evitando así la exacerbación de clases. Lo que pretende es que capital y trabajo, empleados y empleadores, estén en igualdad de circunstancias. Lo que en principio no sucede, cuando menos en el imaginario de nuestro legislador, porque pensamos que el patrón puede eventualmente tener mayores recursos económicos y mayor instrucción que un trabajador, cosa que a lo mejor era pues muy cierta en 1917, no necesariamente en el año 2018, aunque sí en grandes casos. Pero por ejemplo, pues ustedes son trabajadores y si se fueran en función paro directo en materia laboral, pues les supliría la deficiencia y la queja, desde que son especialistas en derecho. A lo mejor el derecho nivelador ahí no es tan necesario. Sin embargo, este derecho nivelador, el día de hoy
los laudos se emiten a verdad, salida y buena fe guardada. Que sí ya la Corte ha temperado este concepto y decir, a ver, no puede salir con una locura que vaya contra las pruebas que están en el expediente, sino que lo que hace es que no tienes una valoración rígida, como en materia civil, por ejemplo, o en materia administrativa. Puedes precisamente tratar de responder, sí a la luz de las pruebas que tienes en el sumario, atender un poco más a la justicia. Y yo creo que la lógica de todo el derecho social es un derecho nivelador. Tanto el derecho laboral como el derecho agrario tiene esa lógica, que se considera que hay una clase desprotegida. Y por eso se le dan algunas, digamos, protecciones adicionales dentro de la secuela procedimental. Por ejemplo, recordarán ustedes que con la anterior ley de amparo, el artículo 159 de la anterior ley de amparo, no obligaban al trabajador a preparar las violaciones procesales para eventualmente hacerlas valer el juicio de amparo directo. Lo mismo sucede hoy en la actual ley de amparo, vigente desde 2013, en el artículo 172, ¿no? Evitan la preparación de las violaciones procesales, cosa que no sucede en materia civil. En materia civil, si tienes que preparar las violaciones, tienes que hacer valer el recurso ordinario, y antes de la reforma de 2011 constitucional y su eventual regulación infraconstitucional en materia de amparo de 2013, antes tenías que preparar la violación procesal haciendo, en materia civil, haciendo valer el recurso ordinario y luego reiterando eso en apelación como agravio, aunque la autoridad de amparo, de apelación de segunda instancia no estuviera obligado a responderla para que entonces se considerara preparada la violación y todo pudieras hacer valer el concepto de violación y juicio de amparo directo, porque así no era salud. Tu concepto de violación era declarado inoperante. Ahora ya no hay que hacerlo así. Ahora nada más tienes que preparar la violación haciendo valer el recurso ordinario, no tienes que reiterarlo en la apelación para que entonces sí se considere preparada la violación para hacerla valer el juicio de amparo directo. Como se ve, hay diferentes reglas claras entre una y otra rama del derecho. El derecho social en general es un derecho nivelador. Ahora, las normas internacionales a las que tú hacías referencia son de vital importancia en materia de trabajo, como en muchas otras. ¿Por qué? El artículo 133, la interpretación actual que ha dado la Suprema Corte de Justicia del artículo 133 constitucional en relación con el artículo primero, párrafo segundo de la Constitución es categórica al señalar que es lo que se ha denominado ahora el famoso bloque de constitucionalidad. Este bloque de constitucionalidad señala, entre otras cosas, que las leyes, y el doctor Rox Amanix es un experto en derecho internacional, que es norma suprema del Estado mexicano los derechos contenidos en la propia Constitución y los que están establecidos en las convenciones internacionales en la materia. ¿En qué materia? En materia de derechos humanos. Muchas de las normas de derecho del trabajo son precisamente normas de derechos humanos, como es por ejemplo el derecho de sindicación, de libertad sindical. El derecho de libertad sindical es un derecho humano. De manera que todas las normas contenidas en el convenio 87, por ejemplo, son de derechos humanos y tienen el mismo nivel que la Constitución. ¿Qué pasa entonces? Tú me podrás decir con mucha claridad, ¿qué pasa si el convenio 87 de OIT establece que cualquier gobernado tiene el derecho de afiliarse a un sindicato? Y tratándose de burócratas de confianza, en términos del artículo 123, apartado de la sección 14, tenemos limitado el derecho de los burócratas de confianza a la sindicación, porque dice nuestra norma fundante del Estado mexicano que la ley establecerá los cargos que serán de confianza. Quienes los ocupen tendrán derecho a las medidas de protección al salario y los aspectos vinculados con la seguridad social. Este enunciado constitucional ha sido leído por la Suprema Corte de Justicia hasta el día de hoy, y digo hasta el día de hoy, perfectamente una nueva integración de la Corte podría decir otra cosa. Decía mi primer jefe, el ministro Javier Pons, que la Constitución dice lo que la Corte dice que dice. Hasta el día de hoy, ese enunciado constitucional ha sido leído como un solo tiene derecho. De manera que hasta el día de hoy, en términos de la Constitución 172 de 2014, no me acuerdo, la segunda sala, se ha considerado que los burócratas de confianza no tienen derecho de sindicación. Y entonces ahí empezó un problema, ¿no? Oye, ¿cómo es posible que un convenio internacional te dé este derecho y lo tengas tú vedado en tu Constitución? Y hasta el día de hoy se ha resuelto que las restricciones constitucionales, al ser una restricción constitucional, las restricciones constitucionales, cuando existe un tema que hay una restricción constitucional, no le aplica las convenciones internacionales y hay jurisprudencia firme de la Corte en ese sentido. Y la crítica de la academia, sobre todo del derecho constitucional continental, de manera muy particular el derecho español, son grandes constitucionalistas,
la crítica más severa que se ha dado a esa teoría es, sí, pero tratándose de restricciones constitucionales expresas, no tácitas. Aquí no dice categóricamente la fracción 14 del 123 apartado B que no tienen ese derecho, sino lo que dice es solo tienen derecho, lo que en todo caso sería una restricción constitucional tácita. Sin embargo, hasta el día de hoy, la Suprema Corte ha considerado que esa restricción debe prevalecer sobre lo que establece el convenio constitucional en esta parte en específico. De manera que, como ves, si los tratados internacionales tienen una gran injerencia en derecho del trabajo y los tienes que tener en consideración en todo momento, por ejemplo, tratándose de trabajo infantil. Por ejemplo, ya hay una determinación interesantísima. A ese caso me iba a referir exactamente. Una trabajadora de confianza. El caso concreto fue una directora general de fiscalización. La fiscalización, por naturaleza, es una función de confianza. Y la dirección general es un nivel de confianza. Es una señora que estaba embarazada. Los cargos de confianza te pueden correr en el momento que te den tu gana. Pues ya, a ver, todos los que traen este tipo de lentes me caen gordos y los corro. Pues, digo, es tu caso extremo, pues no, pero a lo que me refiero es que son de libre remoción. Son de libre remoción. A una trabajadora de confianza, con un nivel de dirección general, fue removida. Y esta señora estaba en estado de gravidez, estaba próxima a incluso tener su periodo de licencia por maternidad, y lo que se consideró es que hay que dar una protección reforzada a la madre en estado próximo a la gestación y que no podía ser separada del empleo durante los meses de su licencia por gravidez ni a los meses posteriores, los 3 primeros meses. ¿Por qué? Porque hay un interés superior del menor ahí. La seguridad social en México, nosotros tenemos el modelo bismarckiano, es decir, un modelo de Alemania de hace 100 años, ¿no? Donde empatamos la seguridad social con el derecho laboral, es decir, a ti te presta tu servicio de seguridad social el ICEMIN porque trabajas en un poder del Estado de México. Si fueras un burócrata federal te lo prestaría el ISSSTE, si trabajas en una empresa, pues el IMSS. Pero depende de que trabajes en buena medida. Ahora hay nuevos esquemas como estos del Seguro Popular, etcétera. Pero la lógica del que el Estado mexicano sigue respecto a la seguridad social es que se encuentra empatada con el trabajo. De manera que si a ti te sacan de trabajar, tú no tendrías derecho a usar el ICEMIN, por ejemplo. Y entonces, ¿dónde nacería el tiempo? ¿En qué doctor? ¿En qué ginecólogo? ¿En qué enfermeras? ¿En qué hospital? ¿En qué medicinas? Etcétera. Entonces, es cierto que la Constitución da el derecho de la libre remoción del trabajador de confianza. Sin embargo, en este caso que hay una provisión de derechos, tiene una mayor entidad axiológica, aquel que es la norma más protectora de la madre en el caso concreto. Una vez que pasan estos periodos de protección, entonces podría separar la madre de la responsabilidad laboral que desempeñaba. Y eso es norma internacional. Muchas gracias.